recopilar todas las voces, reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a su programa favorito en el deporte michoacano. Martes avanza la semana y tenemos mucho que hablar, mucho que comentar y muchas noticias en torno al Atlético Morelia y al deporte michoacano en general. Y es que el día de ayer ya comenzó a haber movimientos en el interior del Atlético Morelia. Se dio a conocer que Patricio Arana, quien fungió como director deportivo la temporada anterior, sale de la institución y por supuesto que hay que comentar al respecto. También vamos a revisar la lista de jugadores del Atlético Morelia que terminan contrato. Son varios, ¿a quién de ellos vale la pena tratar de retener? ¿A cuáles de ellos simple y sencillamente hay que dejar ir? Vamos a platicar también de Luis Ángel Malagón, que se va junto con el triple olímpico, o mejor dicho, trío olímpico ya, a Europa, una mini gira por Marbella, España, donde enfrentarán a la selección de Rumania. Va Sebastián Jurado, va Luis Ángel Malagón, por supuesto el michoacano que ya salió de la lesión y que intentará defender en esta mini pretemporada su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todavía no sale la lista definitiva. También vamos a platicar sobre los michoacanos que siguen vivos en semifinales, porque ese duelo entre Cruz Azul y Pachuca va a tener un sabor muy michoacano. Hay varios jugadores nacidos en esta entidad en tal cruce. Y vamos a platicar sobre la eliminación ya de Ates Morelia RC, que cayó el fin de semana y que con ello ha quedado marginado de cualquier posibilidad de avanzar a la liguilla en la Liga TDP MX o Tercera División Profesional. Así que quédate con nosotros si nos ves a través de Canal 6 Media Group. Muy buen provecho, ya sea en el horario vespertino o en el horario nocturno. Si nos sigues a través de las redes sociales de esta plataforma en Facebook, comparte esta transmisión y vuélvete parte con tu comentario. Saludo a mis compañeros esta tarde de martes. Mitch Cárdenas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Marco, Eder? Un gusto estar con ustedes en este martes. Pues sí, bastante información a pocos días de que el Morelia perdió la final ante Tepatitlán, pues ya inician los cambios en el conjunto michoacanos, iniciando por la dirección deportiva, que eso a mí me da una impresión de que verdaderamente sí van a tratar de mejorar para la siguiente temporada. Hay que analizar los jugadores que, como bien comentan, muchos terminando ya este torneo que perdió el Morelia, pues ya van a poder tal vez reportar con sus propios equipos, porque estaban de préstamo. Hay que ver quiénes sí pueden quedarse todavía y analizar mucho más, porque ese es un tema muy pero muy importante. Y muy bien por Ángel Malagón, que creo que tiene que aprovechar estas oportunidades para demostrar que debe de ser uno de los arqueros que viaje a los próximos Juegos Olímpicos. Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto tenerte de vuelta. Perdió el Morelia la final y ya empieza a haber movimientos al interior. No se han tomado demasiado tiempo para dar a conocer algunos movimientos que arrancan desde la parte dirigencial. ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Es una lectura que habría que profundizar bastante. Para mí, te saludo con gusto, Marco y Micha, la gente que nos acompaña. Para mí me queda completamente claro que conforme va a venir una reestructuración por parte de la plantilla, muchos futbolistas tendrán que salir porque terminan su préstamo. La mayoría de ellos forma parte del préstamo. Otros venían como fruto de lo que fue en su momento Zacatepec y venían al Atlético Morelia formando ya parte de una institución, pero hay otros que vienen en calidad de préstamo y sobre todo jugadores importantes. Ya veíamos el caso de William Mejía, uno de los pilares en el medio campo del Atlético Morelia, no nada más en este torneo, sino también en el pasado. A lo largo de la historia de este equipo así ha sido. Y va a necesitar el equipo de Baliño una reestructuración importante
para volver a llegar a ser protagonista. De lo contrario, se quedará simplemente en un equipo que no logra trascender más allá y que se le puede complicar llegar a una final de nueva cuenta. Entonces, la interpretación puede prestar o llegar a pensar ciertas cosas, porque también es llamativo, Marco, que se sigan los rumores sobre que el señor José Luis Higuera podría comprar la franquicia Atlético San Luis en la Liga MX, y con ello evidentemente necesitaría gente más preparada, porque me queda completamente claro que Patricio Arana, yo no sé qué haya hecho Patricio Arana como director deportivo en el Atlético Morelia, más allá de brindar un par de entrevistas. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con este tema. Ayer por la tarde, la dirigencia del Atlético Morelia dio a conocer el adiós, la despedida de Patricio Arana, un hombre con un cargo bastante importante dentro de la institución, ni más ni menos que el de director deportivo, y que muy pocas veces apareció públicamente, que muy pocas veces se supo realmente cuál era su función. Yo me pregunto si tuvo que ver algo el tema del famoso error de los registros en la salida de Patricio Arana, porque no quedan claros los motivos. Incluso yo me atrevo a decir que ni el propio Patricio Arana se esperaba esta resolución. Hay mucha gente alrededor de la directiva, socios, inversionistas, que están en la posición de exigir resultados. Y queda muy claro que Patricio Arana cometió un error el torneo anterior con el tema de los registros. No sé si estas personas que están en posición de exigir resultados pidieron la cabeza de Patricio Arana o si simple y sencillamente él tiene otros planes, porque ayer Víctor Arana, su padre, presidente deportivo del Atlético Morelia, comentó en un tuit: éxito y al equipo que vayas, ojalá lo saques campeón. No sé si ya esté arreglado con otro equipo, si ya sea parte de una decisión personal del propio Patricio, dar un paso al costado y buscar nuevos horizontes. Lo que me queda claro es que es muy difícil de juzgar su gestión como director deportivo, porque no sabemos a ciencia cierta cuánta responsabilidad tuvo él en el armado del plantel, cuánto influyó él en el armado del plantel, cuánto simple y sencillamente estuvo acompañando, simple y sencillamente por ser parte de la familia. Es muy difícil hacer una evaluación al no tener la información real de qué tantos alcances tuvo su posición. Sin embargo, me queda claro que después del error de los registros, alguna cabeza tenía que caer, y a lo mejor se esperó la dirigencia hasta que terminara el torneo para hacer la evaluación completa, no tomar una decisión en caliente en aquel momento de correr a alguien por el tema que además fue bochornoso para el Atlético Morelia en el entorno nacional, el único equipo que se equivocó al registrar a su plantel en todo el fútbol mexicano. Entonces, ahí queda lo de Patricio Arana. ¿Se va a extrañar? Es la pregunta que tenemos para debatir. ¿Se va a extrañar a Pato Arana en la dirección deportiva? Es que, como justamente comentas, Marco, no sabemos a ciencia cierta qué tanta responsabilidad tuvo, por ejemplo, en el plantel que tuvo el conjunto michoacano. Lo que sí hay que decirlo, ese error que cometió en los registros. El director deportivo está para eso, para verificar que todas las cosas estén en orden, y si se cometió un error de esa magnitud, quiere decir que alguien no estaba haciendo bien su trabajo. Era un error que creo que le terminó incluso costando barato al conjunto michoacano. Se hablaba de que a lo mejor quitarle los puntos que tenía hasta ese momento el Atlético Morelia. Al final fue una multa económica, terminaron dando de baja a Tamay, pero es complicado decir qué tanto se va a extrañar a Patricio Arana. Lo que sí me atrevo a decir es que tal vez hay otros elementos que pueden ser mejor director deportivo. Oye, me acabo de acordar algo, Eder, antes de que tomen la palabra. La semana pasada, cuando Moisés Muñoz le pregunta a José Luis Higuera quién es el responsable, a quién hay que darle el mérito del armado de este plantel, José Luis Higuera hablaba de tres personas: Nunca lo mencionó. Víctor Arana, Ricardo Baliño y el propio José Luis Higuera. El Patito ni apareció en esa conversación, ¿eh? No. Eso me da a entender, basado en las palabras del presidente, que poco hizo Pato Arana en el armado de este plantel, Sí, en el tema deportivo como tal. y es que fíjate, es muy difícil llegar a juzgarlo. Lo que podemos juzgar es lo que se sabe, y lo que se sabe es lo que Mitch Cárdenas ha dicho, que este equipo cometió ese tipo de equivocaciones. También en la pasada campaña, cuando se hablaba de el caso tan famoso de John Minda, Ojo también de con Jacob eso. Akron, por ejemplo, de Gustavo, Tamay, el brasileño, etcétera. Bassani. Rodrigo Bazán. Sí, pero simplemente fue un rumor el de Bassani, ¿no? O sea, nunca estuvo como tal en el equipo y luego terminó saliendo. O sea, yo me quiero concretar sobre todo en esos errores que quedan muy claros, en el sentido de que
hasta el momento lo que llegó a mostrar Patricio Arana, pues no fue una gran dirección técnica. También es culpa de Víctor Arana ese tipo de señalamientos, pero sobre todo me parece que, porque en este caso el peón del director, del presidente deportivo es el director deportivo y es su hijo. Me queda claro que sí falló, le hace falta experiencia, claro que le hace falta experiencia, como a la mayoría de jugadores, como a la mayoría de directivos también me atrevería a decir, incluso al propio José Luis Higuera con toda la experiencia que ha tenido en el Guadalajara, en Coras Tepic, etcétera, a todos les hace falta experiencia y hombre, es parte de la vida, ¿no? Seguir mejorando y seguir creciendo. Me parece oportuno que se haya tomado esta decisión. Yo nunca había visto a Patricio Arana, incluso estuve viendo su entrevista, y que tú me pudieras comentar en que se vea un hombre que completamente está encargado de la dirección O deportiva. empapado de las labores domine el deportivas. tema. No. No me da esa percepción. No me da esa percepción y me parece que es bueno para él que vaya a foguearse a otro lado, que continúe porque tiene completamente claro, al menos de acuerdo a lo que comenta en la entrevista, tiene completamente claro que quiere llegar a ser campeón, entonces tiene que trabajar para ello. Es muy joven, la carrera de un director deportivo es muy larga. 24 años. No tienes que reunir ciertas características de edad, ni mucho menos, entonces tiene tiempo para ello, tiene tiempo para hacerlo, para estudiar, para prepararse, y si va a formar parte de algún otro proyecto, pues venga, pero me queda claro que en el Atlético Morelia, entre azul y buenas Y noches. que eso quiere decir que verdaderamente van a tratar de poner orden para la siguiente temporada del Atlético Morelia, tratar de mejorar. Ya arrancar a los pocos días haciendo cambios, creo que habla de que sí van a trabajar bastante para el siguiente torneo. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con el tema de director deportivo porque tenemos una pregunta interesante para que ustedes nos ayuden a responder. Vamos a pausa, regresamos. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos quedamos con el tema de la dirección deportiva. Ayer por la noche le preguntábamos a nuestra comunidad en redes sociales qué tal les caería un director deportivo de casa, alguien que sienta los colores. Y bueno, mostráramos esta imagen en la que la gente pues mostraba su predilección, ya sea por Marco Antonio el Fantasma Figueroa o por Roberto Hernández. Si bien estos dos elementos han tenido más pasajes como director técnico que como director deportivo, ninguno de los dos desconoce. En su momento, incluso Roberto Hernández fue quien trajo a Raúl Ruiz Díaz, a Diego Valdés, al Gato Lescano, a varios jugadores que fueron muy importantes en la salvación del Atlético Morelia, del Monarcas Morelia, cuando fungía con ese cargo. Y el Fantasma Figueroa, si bien no lo ha desempeñado como tal, conoce perfectamente el mercado sudamericano e incluso en el proyecto al cual no se favoreció, él estaba etiquetado dentro del organigrama para ser el director deportivo de aquel proyecto que estaba a su cargo, que finalmente no terminó favoreciéndolo. Así que son dos opciones, gente de casa que conoce los colores. No esto significa que la directiva del Atlético Morelia esté buscando a alguien de casa, no, para que no se vaya a confundir usted y luego no diga, no, es que los de Ecos del Quinceo dijeron que el Fantasma Roberto Hernández iba a llegar, no. Es simple y sencillamente una pregunta para que usted participe. Al azar, digamos, ¿no? Claro, ¿les gustaría un director deportivo de casa? Porque por ahí también muchos mencionaron a Heriberto Ramón Morales. Sí. Hay gente capaz en casa y creo que es muy importante, o sería muy importante para la institución, en el afán de reforzar este clic y este match que ya hicieron con la afición, tener a alguien que sienta los colores profundamente. Sí, eso ayudaría bastante, porque si poco a poco ya la afición ha hecho, pues ahora sí que una gran conexión con el Atlético Morelia. De estos dos, mira, y a mí me gustaría tal vez al Fantasma Figueroa como director deportivo,
y bueno, Roberto Hernández en otro cargo, porque cuando era la institución de Monarcas Morelia, Roberto Hernández pasó casi que por todo el organigrama, ¿no? En lo administrativo, después también incluso Fuerzas Básicas. Fue mucho tiempo director de Fuerzas Básicas Sí, primero. exactamente, y luego incluso hasta pues director técnico, que digo, ahorita continúa Ricardo Baliño, pero estaría bien ya empezar a incluir este tipo de figuras, porque con una buena planeación, si ya llegaste a lo que fue una final, siguiendo con esta línea, creo que sí se puede llegar a algo importante, ¿no? Y habrá que ver quién ocupará el próximo cargo de director deportivo. Bueno, pues ahí está el tema. Eso que acabas de decir es una buena incógnita, porque nada nos asegura que se mantendrá el puesto de director deportivo, porque como lo dijo Higuera, aquí el pandero lo movemos 3. Sí. Entonces, ¿para qué traes a alguien que a lo mejor no aporta, ¿no? Exacto. Y ahí ya te ahorras una buena lana en Un nómina. sueldo. Entonces, porque seguro cobraba bien Patito Arana, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se necesita director deportivo o no se necesita? De ser así, ¿les gustaría ver a alguien de casa, a alguien que sienta los colores? Ahí la dejamos. Y vamos a comenzar a platicar de los jugadores que terminan contrato, porque, Mitch, en esto del fútbol no hay tiempo para dormirte en los laureles. Quedaste eliminado, pero tienes desde ya que empezar a armar el próximo plantel, Sí. porque el periodo de vacaciones es corto, tienes que hacer una pretemporada y la exigencia continúa. La exigencia va a estar a la alza y máxima que el próximo torneo ya va a haber afición, o al menos eso lo intuye uno desde la jornada 1. Entonces la gente va a estar más exigiendo resultados al equipo del Atlético Morelia. Tenemos aquí precisamente a los jugadores que terminan contrato. Esto de acuerdo al sitio web Transfer Market. Son muchos, son entre 17 y 18 jugadores del plantel actual los que terminan contrato. En la portería, los 3. Los 3 arqueros, jóvenes los 3, hay que decirlo. Alejandro Arana, Sebastián Huerta y Miguel Núñez. Y si me lo permites, Mitch, me voy a detener ahí porque tenemos una pregunta para debatir. Arana y Núñez terminan contrato y el próximo torneo jugarán como mayores. ¿Vale la pena retenerlos o retener a alguno de los dos? Es decir, darle esa etiqueta de jugador mayor a uno de los guardametas. Híjole, la verdad que Está bueno el tema, lo ideal sería traer a un portero de experiencia, de más jerarquía, pero dudo mucho que así suceda. Yo creo que se van a mantener, no sé si los dos, pero alguno de ellos sí va a continuar. No sé si tal vez Alejandro Arana, lo digo porque el Rifle Núñez también ha de querer minutos, y en este torneo, desde la mitad de la fase regular hasta la final, ya no tuvo minutos, y es un arquero que también puede tener proyección a futuro porque es muy joven. Yo creo que sí se va a mantener alguno de ellos dos, pero no los dos, y creo que ya sabemos tal vez quién sí se quede. Mira, yo voy por partes. Núñez, jugador prestado de Celaya, después de que me lo sentaron sin motivo, dudo que se quiera quedar. Exacto. Dudo que se quiera quedar, no lo sé. Y esto es sin hablar con él, es simple y sencillamente una percepción personal. Y Arana, lo que voy a decir, lo voy a decir con cuidado porque puede sonar una locura. Creo que sería sano dejar a Arana. ¿Por qué? Porque ya la gente se empezó a identificar con él. Y ya mejoró. Sí, aparte de que mejoró, que sigue sin estar al nivel de un guardameta titular, me parece, es un punto de vista personal. Pero si ya la gente se identificó, si él ya provocó de manera natural que algunos aficionados incluso hasta se vistieran como él, que le empezaran a cantar, porque fue el jugador que más se metió en las serenatas, en fin, pues déjalo, ya hubo un clic, entonces, pero déjalo con alguien de experiencia, que lo acompañe y que aporte más, pero ahí viene el problema, ya serían 2 porteros mayores. Y en un tramo y en una posibilidad que te da la liga de solo tener a 8 jugadores mayores, dejar 2 en la portería con esa etiqueta, pues sí sería un desperdicio. Entonces es un tema bastante interesante que seguramente ya se está analizando en los escritorios del Atlético Morelia, cómo se va a armar este plantel. Vámonos a los mediocampistas, seguimos con el mismo gráfico. A los defensas, perdón, disculpe usted. Todos terminan contrato, menos Melchor López y Javier Ledesma. El Zuli que ya manifestó en redes que está muy contento, que ama el equipo, ama la ciudad y ama la afición. No habrá problemas con para él, que se mantenga, ¿no? Sí. Además tiene contrato vigente. Melchor que llegó a este torneo y no tuvo minutos de Mazatlán. Y no tuvo ningún minuto. No tuvo la posibilidad de presentarse, aunque creo que es un buen prospecto. De los 7 defensas restantes que terminan contrato, Mitch, ¿a quién crees que valga la pena
retener. Estoy hablando de Vega, Loeshbor, Ulises Zurita, Sergio Vázquez, Y Víctor Milke. Víctor Milke y Diego Gallegos. Yo con todo y ese terrible error que cometió en la final, yo me quedo con Víctor Milke. Sería el primer defensa que me aseguraría de que continuara en el equipo. ¿Por qué? Porque fue un jugador muy regular, ha sido de los indiscutibles en la saga de la defensa, incluso más que el Zuli, me ha gustado en lo personal. Creo que ha demostrado también que tiene nivel, incluso él sí, para incluso poder estar en un equipo de primera división. Me parece que lo ha hecho bastante bien Víctor Milke, así que yo me quedaría con él, sin Con pensarlo. Milke, sin pensarlo. Creo que él sí está un peldaño por encima de a lo mejor de Diego Gallegos, Juan Vega. A mí me gustó Sergio mucho Vega, Vázquez. A mí me Bueno, gustó mucho Vega sobre el cierre del torneo. Coincido que Milke es el líder. sí, Y que lo óptimo sería que se quedara para que no se moviera esa zona tan medular, ¿no? Ya vas a tener ya. a Zuli, pero las ojo, centrales, ¿no? ojo que suena que Milke tiene ofertas de Querétaro, ¿eh? Sí, Ojo, no es una información confirmada, pero de ser cierta, pues el jugador va a escoger al equipo de primera división. Sí, Con la obviamente. pena, pero this is first. sí. Y Sergio Vázquez cubrió bien al Zuli Ledesma, Jugó hay que bien. recordarlo. Sí, claro. Entonces, también a lo mejor sería interesante, ¿no? Retenerlo, Apostar claro por que él. sí. Loeshbor, un referente de la afición, un hombre que pesa mucho en el vestidor, que siempre arenga a sus compañeros. Híjole. Veo complicado, ¿no? Por el tema de la edad y del nivel que quizá no fue el óptimo. Evidentemente Baliño lo sabrá mejor. Y no lo sé, no me quiero aventurar a dar un juicio sobre Loeshbor, Es que yo lo que creo pero es aportó realmente en la cancha aportó muy poco. exacto, o sea, no se puede vivir de que, bueno, es que él ya había vestido los colores de su identidad roja y amarilla, eso no te va a servir en la cancha. Sí lo quiere la afición, sí ha sido un referente, pero ya hablando futbolísticamente aportó muy poco, Sí. casi siempre entró de cambio y en los últimos Faltando minutos, pocos y es minutos. ocupar un lugar que alguien lo puede aprovechar de mejor manera. Yo ahí sí con Loeshbor creo que ya no sería tan sano que ocupe un lugar. Ulises Zurita, me parece también un buen jugador, Sí. mejoró a nivel defensivo y a nivel ofensivo es de los laterales que más te aportan en la liga, entonces habrá Tuvo que ver partidos por ahí. malitos, pero mejoró. Ya. Incluso por ahí hay información de que, ¿ves que José Luis Higuera hace poco fue a España? Sí. Que tanto Ulises Zurita como otro elemento del cual no recuerdo el nombre, van a ir a un equipo de segunda división allá la próxima temporada. Pero bueno, ese simple y sencillamente es un rumor. Pregunta para debatir antes de irnos a la pausa, Mitch. ¿Cuánto peso debe tener Baliño en el armado del equipo del próximo año? No, yo creo que sí tiene que tener siempre el técnico algunos jugadores. Hemos visto en el fútbol que casi siempre el técnico hace su lista para los Reyes Magos, ya si se la cumplen o no, eso depende de la directiva y del presupuesto económico del cual disponga el equipo, en este caso el Atlético Morelia, pero creo que Baliño sí debería de pedir a algunos jugadores para reforzar y ojalá que se los traigan, porque son las herramientas que él va a usar para tratar de hacer un buen torneo. El equipo se tiene que armar en torno a lo que Baliño pida, Claro. No Baliño estar a la espera Adaptándose de lo a que le puedan ofrecer. Exactamente. Así tendría que ser en el tema natural, partir de lo que diga el jefe, que en este caso es Baliño, y tratar de cumplirle las exigencias. Vamos a tratar de hablar con Ricardo Baliño esta semana para ver cuáles son las posiciones que él plantea reforzar. Tenemos los jugadores que terminan contrato en la media cancha y en la delantera. Después de la pausa, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, y vamos a revisar aquellos jugadores que terminan contrato en el medio campo y en la delantera, que también son bastantes. Empezamos por la parte medular del terreno de juego y la que creo que es la que Morelia
ha tenido más fuerte, ¿no? Sí. Cantada la salida de William Mejía, es prácticamente un hecho que la publicación que mostró ayer en redes sociales con esta famosa canción de Wiz Khalifa, See You Again, que todo el mundo la usa como despedida, pues significa eso, precisamente una despedida, aunque no lo podemos asegurar. Él termina contrato, al igual que Luis Ernesto Pérez, dos de los indiscutidos en medio campo. También termina contrato Hernán Pineda, que tiene que regresar a Monterrey. Termina contrato Ricardo Martínez y Luis Rodríguez, dos jugadores que prácticamente no tuvieron actividad. Tampoco tuvo tanto y no. Incluso Pineda, tienes razón. Tuvo un buen torneo. Esos tres. Siguen con contrato vigente en el mediocampo Diego Cortés, Diego Martínez, Kevin Magaña y Eduardo del Ángel. Ojo a lo de William Mejía y a lo de Hernán Pineda. Es casi un 80% seguro que Monterrey va a tener equipo de Liga Expansión para el próximo torneo. Entonces, ya sea que Mejía, que creo que tiene todo para ser incluido por el Vasco Aguirre en el primer plantel de Rayados, Monterrey se lo va a querer quedar, porque o dice o vas para primera o te quedas aquí con nosotros en nuestro equipo de Liga Expansión, que además se dice va a dirigir Aldo de Nigris. Entonces, en el tema de los regios es muy complicado que alguno de estos dos pueda quedarse, y lo de William Mejía, en caso de concretarse, me parece será la principal ausencia que tendrá que ocuparse Ricardo Baliño de sustituir, porque ¿cuántas veces lo vimos en el torneo que cuando no estuvo William Mejía, el equipo se partía? Una baja muy sensible en caso de que sí se haga ya oficial la salida de William Mejía del Atlético Morelia, porque sí, tanto cuando él estuvo ausente a la par de Diego Martínez, fue cuando el Morelia más sufrió en algunas de las jornadas, pero eso te habla de que también ese es el principal objetivo, ¿no?, de esta segunda división, lamentablemente, foguear jugadores. Para eso Monterrey lo prestó al Atlético Morelia, para que se fogueara, para que siguiera creciendo en lo futbolístico, porque tal cual, William Mejía es un jugador muy joven, aparenta incluso más edad, más experiencia, porque 21 tiene colmillo, tiene, ¿no? Sí, tiene 21 años, pero lo que aporta en la media cancha es algo increíble, y además hay que decir, el fracaso de Monterrey, también creo que pues tendrán que salir algunos jugadores, darle oportunidad a algunos nuevos jóvenes, que bueno, ojalá que el Vasco Aguirre, y me imagino que le tiene bien puesto el ojo a William Mejía. Sí, es una ausencia en caso de concretarse, insisto, que tendrá que ocuparse Ricardo Baliño, y más también si termina saliendo Luis Ernesto Pérez, como observamos aquí, que termina contrato. Sí. O sea, si salen ellos dos, alguno de los dos tendrías que retener. Muy difícil que retengas a Mejía, por lo que ya comentamos de la situación particular de Rayados como institución. Pero quizá puedas tratar de retener a Luis Ernesto Pérez, ¿no? Sí. Que también es un elemento súper fundamental en el medio campo. Por fortuna para Baliño, Diego Martínez se queda, o bueno, tiene contrato todavía. Kevin Magaña tiene contrato, creo que cerró bien el torneo. Puede ser que dé un poco más este jugador, si lo sabe, si madura, vamos, en el próximo torneo. Y pensando en opciones, con más trabajo, con mucho más trabajo, Eduardo del Ángel podría llegar a ocupar esa posición de William Mejía, que no lo hizo mal en el partido de vuelta de la final, aunque en términos generales creo que sí quedó a deber en lo que fue la campaña regular. Tiene el beneficio de la duda, me parece, porque el nivel que mostraba Eduardo del Ángel con Monarcas, incluso en los partidos que llegó a disputar con Mazatlán, era mucho mayor al que vino a regalarnos acá. No sé qué pasó, si no se adaptó en la pretemporada, si lo estaban poniendo fuera de su posición, porque a mí me parece más un 5 que un volante por izquierda o por derecha. Y ya con la vacante de Mejía puede ser que Eduardo del Ángel ocupe esa posición natural de 5. Entonces es una opción para Ricardo Baliño. Y en la delantera, Mitch, termina en contrato dos elementos también muy importantes, como son Edu Pérez y Gael Acosta. Está clarísimo, ¿no? Yo creo que Eduardo Pérez se debe de ir del Atlético Morelia y se debe de quedar Carlos Gael Acosta. Fue un jugador que hay que analizar los dos torneos. El torneo anterior era un jugador que siempre se le vio garra, pero bueno, le faltaba dar el último pase, se aceleraba bastante, se apresuraba mucho. Pero en este torneo Carlos Gael Acosta dio una gran competencia en todas las jornadas donde él participó. El líder asistidor, el motor del equipo. El hombre de goles importantes en la liguilla. En la final fue quien contra Atlante también hizo que metió el 1-1 en la pasada final del sábado. Creo que Carlos Gael Acosta también es uno de los que principalmente se debe quedar el Atlético Morelia. Hablando de Eduardo Pérez, yo la verdad que sí no lo pondría para la siguiente temporada. ¿No harías un esfuerzo por retenerlo? No, la verdad es que ¿Por qué, Mitch? Sí muestra garra, pero
el torneo pasado sí mostraba que era contundente en las primeras jornadas del torneo pasado. Después de esa lesión bajó, ya no anotó tantos goles, ni siquiera en momentos importantes. Incluso comprometió este torneo con su expulsión, cuando le aventó el balón a la cara a Mario Trejo de Venados, dejando a su equipo con un jugador de menos. No es un jugador determinante, no es un jugador que marque la diferencia, y el Atlético Morelia ocupa un delantero letal, un delantero matón, que es por el que tendrían que apostar por reforzar en la delantera para el siguiente torneo, un delantero que aparezca en los momentos importantes y que no termine fallando de manera terrible en jugadas que son muy importantes para el equipo. Bueno, pues ahí está el tema de los jugadores que terminan contrato. Martín Zúñiga tiene contrato vigente, lo mismo que Diego Jiménez, aunque yo no sé si valga la pena retener a Zúñiga. También le quedó grande la camiseta, me parece. Serían los dos delanteros que no tendrían cabida en el Morelia, en mi opinión. Dejamos el tema del Atlético Morelia y platicamos un poco sobre Luis Ángel Malagón, que es considerado por el Jaime Lozano, y esa es una muy buena noticia para esta gira por Europa que tendrá el Tri Preolímpico. Se van a Marbella, España, a disputar partidos amistosos, y esto es muy importante para Luis Ángel Malagón, que después de la lesión tenga la confianza, ¿no?, por parte del director técnico Jaime Lozano, para mantenerse dentro de la convocatoria, porque está por definirse, la lista oficial. Estamos a junio, julio, 2 meses y 2 meses de la gran competencia que son los Juegos Olímpicos. Seguramente a más tardar en un mes tendrá que dar el listado oficial de Jaime Lozano de quiénes son los futbolistas que van a integrar el Tri Olímpico, y ya sabemos que tienen la posibilidad de reforzarse con gente mayor, y que es muy probable que uno de esos refuerzos sea un guardameta, llámese Ochoa o Talavera, que creo que irían más por Ochoa, pero sería muy importante que en esta gira que va a tener la selección mexicana olímpica por Europa se pueda mostrar, y se pueda mostrar bien Luis Ángel Malagón. Esta mini gira se llevará a cabo por Marbella, España, del 29 de mayo al 13 de junio. Durante estos días se van a medir el 5 de junio a Rumania, y 3 días después a Arabia Saudita, el 8 de junio, y el 12 de junio juegan contra Australia. 3 partidos, Mitch. Va a haber actividad para él, solo viajan 2 porteros, Jurado y Malagón, así que tiene todo el futbolista michoacano para seguirse mostrando como lo ha hecho en esta selección. De hecho, ahí tenemos a los convocados, a ver si nos puede regalar nuestro querido productor la lista de convocados de Jaime Lozano, porque pues está por definirse este tema, y estar tan cerca de los Juegos Olímpicos seguramente va a generar una ansiedad en Malagón y en todos ellos para verse registrados en la lista final. Es una convocatoria clave. Cuando ya por acá vemos la convocatoria del Jimmy Lozano, ya creo que afinando los últimos detalles, ¿no? Creo que esta convocatoria también va a servir para darse cuenta de los elementos que sí quiere llevar a la próxima justa olímpica. Yo considero que Ángel Malagón sí debería de tener una oportunidad. Menciona, son 3 partidos, yo creo que va a darle uno a Malagón, a otro a Sebastián Jurado, y el otro a ver quién lo hace mejor, justamente para probarlos, porque también sabemos que Sebastián Jurado no es titular con Cruz Azul, es complicado cuando tiene participación. Malagón lo acompañó la mala fortuna con la lesión en el torneo preolímpico, donde ganaron el pase a Tokio, pero creo que el Jimmy también por eso lo sabe, y por eso lo incluye en esta convocatoria, porque Ángel Malagón lo ha acompañado a lo largo del proceso y sabe lo importante que puede ser este arquero michoacano. El resto de los convocados son: en la defensa, Kevin Álvarez, que ha dado una gran liguilla con Pachuca, Jesús Angulo de Atlas, Víctor Guzmán y Vladimir Loroña de Xolos de Tijuana, Alejandro Mayorga de Guadalajara, Alan Mozo de Pumas, Gilberto Sepúlveda, el famoso Tiva, también de Guadalajara, y Johan Vázquez. Esos son los defensas. En el medio campo está otro michoacano, Eric Aguirre, que porta el gafete de capitán y que seguramente estará en los Juegos Olímpicos, a no ser por una lesión. Jesús Ricardo Angulo y Fernando el Nene Beltrán de Guadalajara, Alan Cervantes, que mueve los hilos en el medio campo de Santos, Joaquín Esquivel de Bravos Juárez, Eric Lira de Pumas, Eric Sánchez de Pachuca, Jairo Torres de Atlas y Alejandro Cendejas de Necaxa. Y en la delantera, el Mudo Aguirre, que está teniendo un tremendo cierre de torneo con Santos, JJ Macías de Guadalajara, Marcel Ruiz de Xolos y Alexis Vega, que mis respetos
Me pongo de pie para el torneo que hizo Alexis Vega en Guadalajara y también en el preolímpico. Un hombre que quiere estar sí o sí en los grandes torneos de la selección mexicana. Ahí está entonces la convocatoria. Nosotros vamos a hacer una pausa, Mitch. Al regresar los dejamos con la entrevista con Memo Pérez para la gente que nos ve en televisión, que quiere ser mañana presidente de la Unión Michoacana de Taekwondo. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate,